Kiara Cóndor, buenos días. Muy buenos días, Marlon Silva. Muy buenos días, Enrique Ramírez, Camila Morales, Sandra Zavala, Diego Roque, Alex Urco, Alexa Solís. Alexa Solís, muy buenos días, Sandra Alexa, ¿no? Carlos Solano, muy buenos días. Bruno Grandes. Hola, Camilita, muy buenos días. Yasuri Baltasar, muy buenos días. De a poco van ingresando. Mientras la gente va ingresando, les voy presentando, pues no, el videíto del día. Buenos días, Alex. ¿Qué tal? Muy buenos días. Voy presentando ya el... En el profundo azul del océano busqué mi camino. En el profundo azul del océano busqué mi camino. Y pensando que todo en ese mundo tenía sentido, me sumergí. Qué naturaleza tan bella, qué paraíso sin fin. Nadé y buceé y durante un tiempo creí ser feliz. Mas que poco duró, que cuando pensé que era invencible, el oxígeno me faltó. Ahora estoy en medio de la nada, intentando salir. Vivo por fuera, muerto por dentro, pero sigo aquí. Escucho voces allá arriba. Es la gente que me quiere, que está esperándome en la superficie. Debo subir, lo sé. No puedo defraudarlos. Mi vida no ha acabado. Es más, mi misión aún no ha empezado. Pero aquí abajo está todo tan oscuro que se me hace imposible conocer mi verdad. Estoy atrapado entre las algas marinas. La sal ciega mis ojos, arruga mi piel. El mar me consume poco a poco. No creo que pueda aguantar mucho más. Entonces escuché una voz que me dijo: busca en tu interior, piensa en ti. Has nacido para algo. Todos lo hacemos. Pero no siento paz en mi interior. Y no obtendré respuestas hasta que no esté en paz conmigo mismo. Abre los ojos. Vive. Vive para ser feliz tú. Y solo así harás feliz a los demás. Y como si de una fuerza sobrehumana se tratara, mi cuerpo empezó a emerger. Tan rápido, tan vivo. Y aquí estoy, de nuevo en el punto de partida. Y observando el mundo en el que he nacido y en el que he de morir, me paro y digo, como el fénix, resurjo de mis cenizas. Me siento bien. Voy a vivir, porque en este océano enorme que se llama vida, uno nunca está preparado para todo. Pero antes de dejarnos caer, tenemos que volver a pelear, porque de lo peor siempre nace lo mejor, y lo mejor eres tú. Adelante, hay que vivir. Échale ganas a la vida. Nos vemos pronto. Bien, entonces, un mensajito, pues no, para ustedes, para motivar nuestra mañana, ¿no? Para darnos ánimo, esa fortaleza que necesitamos, pues no, para poder eh, ser parte, ¿no? De lo que queremos, ¿no?
Bien, a ver. Y ahora les voy a presentar un video ya que nos habla acerca del tema, bueno, uno de los temas, ¿no? Hoy día, chicos, ya, para esto, ¿no? Ya todos, ahora sí, buenos días, muy buenos días apareciéndonos en estos momentos. Aquí, a ver, hola, Camila Morales por ahí debe estar. Alexa Solís, buenos días. Ahí está Alexa. Hola, Alexa, ¿qué tal? Buenos días, profesor. Buenos días, Alexa. Bruno Grandes también está ahí. Enrique Ramírez, ahí está. Buenos días, Bruno. ¿Qué tal, Bruno? Muy bien. Enrique, ahí estás, Enrique. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Jean-Pierre Espíritu, buen día, Jean-Pierre. Ahí está, muy bien. Y Yasuri Baltasar. Hola, Yasuri. ¿Qué tal? Sandra Zavala también está por ahí, ¿no? Sandrita está por ahí. Hola, Alison Santos. Muy buenos días, Alison. Jeremy Areste. Muy buenos días, Jeremy. Bien, ya han ido ingresando a pocos. Hola, Alison, ¿qué tal? Y están ingresando más personas todavía. A Máximo Calderón. Chicos, ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha. Ya tenemos fecha. Ya tu objetivo estaría trazado, si no me equivoco, ¿no? ¿O no? ¿Sí o no? Sara, ¿vas a postular en diciembre o no? Bueno, en este último examen o no. Sarita Pacheco, ¿vas a postular? Sí. A ver, ¿quiénes van a postular en este año? No. Sí, así es. En cívica, por ejemplo, han cambiado, ¿no? Algunos temas han quitado. Le han quitado el tema de las organizaciones políticas, ¿no? Y además, si no me equivoco, también han sacado, estuve apuntándolo por ahí. mm, Quitaron transgresiones al Estado de Derecho. Ujú. Eh, Han quitado teorías que, bueno, en realidad no estaban llegando en el examen, uno, y dos es porque están generándose ciertos cambios, ¿no? Hay cambios en la teoría, van a cambiar la teoría, pues, por eso es que no la han puesto ahora, porque quieren cambiar la teoría en cuanto a lo que es educación cívica, ¿no? Digo, ¿no? Em, Debido a que todos sabemos de que ha habido una reforma constitucional en lo que es la parte de las organizaciones políticas, pues, ¿no? Ujú. Ok. Muy bien, Alison va a postular entonces a gestión. Ujú. Ajá. Entonces, em, los que van a postular, pues no, ya tenemos fecha del objetivo. Mm, Quisiera saber quiénes son los que van a postular ahora. A ver, ahora sí, para poder hacer practicar, ¿no? Participar, ¿no? Alex Urco también. Sí, pues, el 27, ¿no? Empieza el 27 de noviembre, o sea, por eso mismo que se va a cortar el ciclo. Este ciclo ya no tendrá las 10 semanas que se había preparado anteriormente, sino 9. ¿Mm? Así que vamos a tener que reestructurar el ciclo y voy a tener que utilizar más tiempo para, bueno, para un seminario y voy a tener que reformular bien el seminario ahora.
¿Mm? Entonces, tenemos que buscar, ver cómo podemos arreglar todos esos temas, ¿no? Yo me pregunto, ahora que me acuerdo, también me pregunto, las personas que van a postular o las personas que están en este ciclo, eh, disculpen, ¿no? De verdad, también eso es lo que quería comentar, ¿no? Tienen todos ustedes la plena consideración de que van a postular, ¿verdad? De que de todas maneras van a tener que postular. Hola Camilita, muy buenos días. Llegaste. ¿Qué tal, hija? Me imagino que todos ustedes tienen ya la afirmación de que van a postular a la universidad, ¿no? Y que, bueno, si no es este examen, de repente para marzo, ¿no? Pero de todas maneras tienes que ver de que estás en un ciclo en donde la visión es postular en este examen, ¿ya? Entonces, eh, no sé, yo recomiendo de que aprovechen todas las oportunidades o todas las clases que se les está dando. ¿Mm? ¿Saben por qué lo digo, no? Porque el día domingo tuve un seminario, ¿no? Realicé un seminario de educación cívica en la cual propuse un tema eh, que viene siempre en el examen de admisión, ¿ya? E incluso, justamente ese día aprovechamos una oportunidad, ¿ya? ¿Cuál es esa oportunidad? Que ese día justo fue el primer examen, ¿no? El primer examen de la Pre-San Marcos, ¿ya? Y una de las 4 preguntas de educación cívica era del tema que estábamos elaborando, ¿ya? Vino una pregunta, este tema de corrupción. ¿Mm? Entonces lo pudimos resolver en ese momento. Em, Muy pocas personas participaron de este ciclo, de este seminario, ¿ya? Y eso como que me incomoda un poquito, ¿no? Porque esperé ver a todo este salón, a todos ustedes los esperé ver, y a los del turno tarde, ¿no? Del día sábado también, que dicto el día sábado en el turno tarde. Mm, Y bueno, y otras personas, ¿no? Invitados, ¿no? Esta clase se publicó, se presentó mediante... Ah, ya, ok, ok, Alison, sí. Tú estás en la pre, me dices. Estás en la pre, en la pre San Marcos, ¿sí? Ya, ok. Ciclo especial. Ah, ya. Pero no es el ciclo ordinario, ¿no? El ciclo que va directo al examen de admisión. Ya, ok. No, la del día domingo ha sido el examen del ciclo ordinario. Los que van a postular, los que ingresan directo, ¿ya? Y un amigo me lo pasó, pues. Me pasó las 4 preguntas de economía y las 4 preguntas de educación cívica, las que tomaron en la pre, pues, ¿no? Para lo que es la carrera de medicina, ¿no? Ya, entonces me las pasaron y tuve en mis manos esas preguntas, ¿no? Una ha venido de cultura general, bueno, diversidad cultural, de pertenencia, ha venido de pertenencia, ha venido de ciudadanía, ¿ya? Entonces son temas que inclusive el próximo seminario que voy a hacer, de acá a 2 semanas, si no me equivoco, o de acá a 2 domingos, voy a hacer un seminario más de educación cívica, ya, que lleva el título de Ciudadanía, Diversidad Cultural, Pertenencia, ya, y voy a ubicar también ahí en el tema es lo que es patrimonio cultural, ¿no? ¿No? Patrimonios históricos. ¿Por qué? Porque justamente las 3 preguntas restantes vienen con estos temas.
¿ya? Pertenencia, ciudadanía diversidad cultural y patrimonio, patrimonio histórico, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a utilizar en el siguiente examen, en el siguiente seminario. Luego, el siguiente seminario voy a captar otros temas que están viniendo en el examen y que lo voy a tener que reducir en esta parte del ciclo ordinario, el ciclo intensivo. Ya voy a ver más temas cortitos, ¿no? Temas cortitos de educación cívica porque necesitamos, pues, ¿no? Captar la mayor cantidad de teorías de este curso para que ustedes puedan tener el 100% de efectividad, ¿no? En las preguntas, ¿ya? Así que te recomiendo que aprovecha esos seminarios, ¿ya? Los días domingos en las mañanas, ya es domingos en las mañanas, por si acaso, ¿no? O sea, de repente ustedes tendrán otras cosas que hacer, pero ahorita creo que tu prioridad ya se viene. Si vas a postular este año, si postulas este año, entonces tienes que aprovechar al máximo todas las oportunidades que se aparecen, ¿ya? Eso te recomiendo. Allá. Mm, sobre la constitución política no están preguntando mucho, ¿ya? Pero créeme que van a utilizar ahora, si no me equivoco, ojalá, acerca de la cuestión de confianza, ¿no? Ustedes saben que ya ha sido aprobado la ley de la ley que regula la cuestión de confianza, ¿no? Es a la que limita al Poder Ejecutivo a solicitar la cuestión de confianza solo para asuntos de su conveniencia. ¿Ya? Es lo que dice, ¿no? El artículo, van a cambiar el artículo 132, 133. Pero es muy cierto lo que dijo el ministro de Justicia, señor Aníbal Torres, que el Congreso, para reformar la Constitución en parte o todo, tienen que realizarlo en dos legislaturas ordinarias, ¿ya? O, de lo contrario, en una legislatura ordinaria más un referéndum. Entonces, este Congreso ha aprobado esa ley de reforma constitucional ya en una sola legislatura ordinaria, ¿no? Y eso que fue no aprobado no en estricto orden, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ese mismo motivo, van a solicitar, ¿no? La inconstitucionalidad de una ley, ¿no? La inconstitucionalidad de esa ley, ¿no? Que ha sido aprobada. Entonces, si se anula, inmediatamente el Poder Ejecutivo va a solicitar cuestión de confianza ya en la reforma constitucional, ¿ya? Ahora, no he escuchado muy bien, no lo escuché muy bien, disculpen, ¿verdad? Voy a averiguarlo bien esto. El día de ayer tenía un montón de actividades que hacer, por eso que no pude escuchar bien al ex presidente del Tribunal Constitucional, el señor Urbiola, que estaba hablando de las propuestas, de la propuesta del Poder Ejecutivo. Ya no escuché bien si la propuesta del Poder Ejecutivo al solicitar la cuestión de confianza va a ser en la reforma total o parcial de la Constitución. Lo que sí he escuchado más o menos que la propuesta del Poder Ejecutivo es, eh, es positiva, está bien elaborada, dice, está bien formulada, ¿ya? Entonces, eso es lo que dijo, lo que escuché decirle el señor al doctor Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Así que es posible de que si declaran inconstitucional la ley aprobada por el Congreso, ya, la anulen
y el Poder Ejecutivo solicite la cuestión de confianza para la reforma constitucional, ¿ya? Entonces, es lo que van a hacer inmediato. Ahora, ojalá que sea la reforma parcial y no total, porque si es total, ¿no? Ahí puede verse, ¿no? Afectado, ¿no? La constitucionalidad de este país, ¿no? Y estaríamos por un tiempo sin norma constitucional. Bueno, porque la gente no le va a hacer caso. Definitivamente van a decir, no, pero ¿para qué le vamos a hacer caso si la van a reformar todo? Y eso lo que hubo, ocurrió en nuestro país en el año 1992, cuando reformaron la Constitución, ¿no? Que fue aprobada en el año 93, hubo casi todo un año de inestabilidad, ¿ya? Económica, social y política en nuestro país, ¿ya? Porque no se sabía dónde estábamos ubicados, ¿no? Claro, todavía seguía utilizándose la Constitución del 79, ya, pero la población decía, si la van a cambiar, entonces ya no va a servir, ¿ya? Entonces estamos viendo aquí, hay posibilidades de inestabilidad social, ¿no? Política y económica, ¿ya? Pero bueno, esto es lo que se está viendo últimamente. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto. No vamos a esperar a ver qué es lo que sucede en esta actividad, ¿ya? En estas actividades que se están generando. Muy bien, ahora sí, vamos directamente al tema. Informalidad en el Perú, emprendimiento, ¿ya? Informalidad o economía informal. ¿En qué consiste? ¿Qué entendemos por economía informal? 3 minutitos nada más tiene este video. Vamos a verlo. Ups. Buen día, oyentes. Hoy hablaremos sobre las causas y consecuencias de la informalidad. Las causas que provocan la informalidad laboral son diversas. En principal, la informalidad se forma cuando los costos de formalización son más altos que los beneficios que ésta conlleva. En su estudio se comprueba cómo la mala calidad de los servicios públicos, la austera capacidad del gobierno en hacer cumplir las leyes, las restricciones que provoca el marco normativo y legal son factores institucionales que incentivan el aumento de la informalidad. Junto a estos, también se cuentan factores estructurales como la deficiencia en una buena educación, o sea, el desarrollo de capital humano y fuertes depresiones demográficas. En consecuencia, se da una poca movilización hacia los empleos formales de parte de los trabajadores provenientes del sector informal como desempleados en búsqueda de trabajo. El hecho de que gran parte de la población esté involucrada en el sector informal representa que los costos para el mismo individuo, para las empresas y para la sociedad. En el informe hecho por CEPLAN, mencionan que los costos que enfrenta el individuo consisten en la falta de seguridad laboral, bajos salarios, ausencia de servicios de salud y de pensiones. En segundo lugar, por el lado de las empresas, microempresas o negocios independientes, el principal costo es la baja productividad. Por último, el costo para la sociedad se refleja con la evasión de impuestos, violación de derechos de propiedad, con el incumplimiento de normas de seguridad y medio ambiente. Dicho de otro modo, la gran presencia de la informalidad laboral en el país representa un enorme costo, el cual no se puede eludir.
Llegamos a la conclusión que es importante reconocer cómo la informalidad laboral puede afectar al país. Mientras más rica sea una nación, menor debería ser su tasa de informalidad. Pero en el caso del Perú, aun cuando así hubo un gran crecimiento en los últimos años, este fenómeno no ha disminuido al mismo ritmo. Se puede comprobar cómo en la actualidad aún existe una gran presencia de informalidad, la cual implica grandes costos para la sociedad y que si no se plantea soluciones eficientes se pueda seguir perjudicando al correcto desarrollo del país. Hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado. Bien, en este video hemos podido ver las causas y las consecuencias de la informalidad en el Perú, ¿no? Ustedes saben que la economía informal es una situación en la cual ocurre de que las actividades económicas, ¿no? Las actividades económicas se realicen al margen de la ley, ¿no? Ahora, hay ciertas necesidades que las cuales genera la informalidad, ¿no es cierto? ¿No? Y ustedes lo han podido ver en el video, ¿no? A ver, nómbrame una causa. Vamos a nombrar las causas de la informalidad. ¿Qué es lo que genera la informalidad en el Perú? A ver, vamos, participemos, vamos a debatir un poquito acerca de la informalidad. ¿Mm? A ver, ¿quién puede prender su micrófono de repente? Pueden encender su micrófono para participar. Tenemos la posibilidad de hacerlo, chicos. A ver, ¿cuáles serían las causas más comunes que se están generando la economía informal, ¿no? Profesor, la necesidad de las personas. A ver, me decían la necesidad de las personas, y ya está, muy bien. Desempleo, al no tener como sostén, tanto él y su familia deciden trabajar de esa manera, ¿ya? ¿Ok? ¿Alguna más? A ver, aquí acabo de observar. Este es un video de la página enterarse.com, pero tiene 25 minutos. Vamos a tratar de complementar esto con nuestra teoría, ¿ya? Voy a compartir esto. Ahora sí ya no voy a apagar mi camarita porque este video necesita de nuestra participación también, ¿ya? Esta es una entrevista, una mesa redonda. Bueno, una mesa. Hola amigos, bienvenidos a la Mesa de Enterarse, el programa en el que debatimos y discutimos todo lo que hemos investigado en enterarse.com. Estoy aquí como siempre con la gran Araceli Pinto. Araceli, ¿Qué tal, ¿qué Renan? tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Tenía mejores días. A veces sucede. Y estamos también con Bárbara Galetti. Bárbara, ¿qué tal? Hola, Renan, ¿cómo ¿Todo estás? bien? ¿También? Todo ¿Sí? bien. Y tenemos también a Arquímedes 2000. Archi, ¿cómo estás? Hola Renan, muy bien. ¿Tú qué tal? Todo bien también, Archie. Y Archie, como siempre, tiene el rol de darnos la mayor información posible, de corroborar todo lo que digamos y de corregirnos cuando nos equivoquemos. Y hoy día vamos a hablar acerca de la informalidad, que es un tema muy importante especialmente para el Perú, ya que tenemos alta informalidad, pero primero hay que entender bien el fenómeno y para eso Bárbara, como siempre, va a empezar con la introducción mientras yo me tomo mi cafecito en mi taza. Creo que una buena manera de entender qué es la informalidad es hablar de la ley, de estar fuera del marco de la ley. Es decir, son las personas que trabajan, ya sea como empleados o empleadores, la empresa, que como no ha cumplido con las normas que están dentro del sistema,
no tiene también las obligaciones que están dentro del sistema. Es decir, no paga impuestos, no tiene la necesidad de respetar el sueldo mínimo, las gratificaciones, las vacaciones obligatorias o cualquier cosa que la regulación laboral imponga porque no está dentro del sistema y por ende puede no respetar estas reglas. Claro. ¿No? Entonces la informalidad es básicamente estar fuera del marco de la ley para trabajar, hacer empresa, etcétera. ¿Algo más que agregar antes de ir a la pregunta? No, ¿No? creo que ¿Estamos podemos bien? ir. Ya. Vamos con nuestra primera... Ajá, miren, entonces ya tenemos la introducción. Ya, en esta introducción, ¿qué tenemos? A ver, ¿qué es la informalidad? ¿No? Es una situación donde se analizan las actividades que realizan personas bueno, trabajadores, dueños de empresas o negocios, pero que realizan sus actividades al margen de la ley, o sea, no quieren cumplir con lo que indica la ley, ¿no? Para no pagar impuestos, como dice, ¿no? Para no pagar impuestos, ¿no? Para no excederse en sus costos, ¿no? Ya, ese es en cuanto a la informalidad en Perú. Acá van a empezar a escoger preguntas. pregunta del día. Voy a sacarlo de más al fondo, dale. Vamos a ver qué nos ha tocado. Es la pregunta número 10 con un ojo. ¿Qué? Es que el 10 sale ahí abajo. No, creo que sí sí, claro. Pero, Pero, ya entendí. o sea, Ahora está ahí, sí. pero si lo volteas, sí parece Ya entendí. loca. Archie, ahora sí. Pregunta 10. ¿Es un problema la informalidad? Ya, bueno, Araceli, tú puedes empezar. A ver, vamos. La primera pregunta, creo que ustedes lo pueden resolver. ¿Es un problema la informalidad? ¿Mm? ¿Es un problema la informalidad, chicos? A ver. Dicen, a ver. Sí, al evadir impuestos puede perjudicar al país. O sea, es un problema para el país. Ya, muy bien. Hay explotación por esta, dice. Ya. ¿Qué más? Pueden utilizar los que tienen la posibilidad de usar sus micrófonos, lo pueden hacer. ¿Ya? ¿No hay más opiniones? Nada. ¿Es un problema la informalidad? Es un problema. Ya. Digamos. Yo creo que es además no solo un problema, es uno de los principales problemas que tiene el Perú. Porque tienes ya no sé post pandemia cuánto sea el porcentaje. Debe estar en 70 y 80% de peruanos. Sí, está en 70-75 y no había cambiado durante los últimos años, pero post pandemia. Claro, debe ser ya un poco más. Sí. Tienes digamos, a 8 de cada 10 peruanos que viven al margen de las reglas que están establecidas. Eso es problemático porque, digamos, no reciben, no tienen las mismas protecciones que tienen las personas que están en la parte formal. Creo que ese es el mayor tema, ¿no? Porque podemos hablar de los beneficios que podrían recibir, pero, digamos, incluso pagando impuestos creo que hay pocos beneficios que realmente reciben las personas por parte del Estado, entonces Claro, por no ahí tienen creo que una motivación claro, para o sea, ahí podemos hablar de eso ser después, pero formales. claro, los beneficios no son tantos, pero hay varios problemas ahí y creo que el mayor problema es que son personas que se sienten también al margen del Estado y al margen de las reglas y un poco en general al margen de todo lo que entendemos como el Estado de Derecho y como parte de las reglas para vivir en sociedad. Entonces creo que eso hace mucho más complejo el problema y creo que es importante entender el problema en la complejidad que hay, porque a veces las personas tratan de solucionarlo de formas como soluciones fáciles que no atacan todo lo que Quiero hay. que mires, por favor, cómo Archie nos está llamando la atención. Archie, danos el dato, por favor. Para aclarar la duda de Araceli, según información del INEI, en el 2020 la informalidad fue de alrededor del 75%, la cifra más alta de al menos los últimos 8 años. ¿La formalidad o informalidad? Informalidad. La tasa de empleo informal 75, dijo. fue el 75%. Ok. La Estamos cifra más hablando del alta empleo de... informal, no la informalidad, ¿no? El empleo informal. Porque como que ahí se le pasó un poquito la información. El 75%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática,
fue empleo informal. O sea, empleo informal, imagínate, eso es en el año 2020. ¿Ah? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que muchas personas, ¿no? Por la necesidad que se generó de la pandemia y todo esto, ya tuvieron que salir a buscárselas, ¿no? Y algunos otros que tuvieron que trabajar para empresas sin un contrato establecido, ¿ya? Entonces, eso fue una de las causas por la cual nosotros entendemos de que el sistema de la informalidad en el Perú es muy fuerte y es un problema bastante grave, ¿no? Porque tiene, como lo dice la señorita, ¿no? Tiene varias aristas y varios factores por los cuales se le considera como un problema, ¿no? ¿Ya? Por la pandemia, sí, así es, muchos perdieron su trabajo. Ujú. Los últimos años y en el área rural es especialmente preocupante, pues la tasa de empleo informal llega al 96%. Ahora, para mí el problema más grande de la informalidad no es el hecho de que exista gente informal en sí mismo, sino justamente lo que implica y lo que significa ser informal. Lo que significa ser informal es que no tienes acceso a la formalidad. Hay algo que no te está permitiendo entrar en la informalidad. ¿Y qué significa eso? Que tu margen de crecimiento se ve reducido. Es decir, si tú tienes una empresa y eres informal, significa que no vas a poder crecer hasta un punto, hasta volverte una gran empresa, porque eso significaría tener que pagar y tener que someterte a muchos de los controles a los que no has estado anteriormente. Entonces, la formalidad tiene una cantidad de costos que no permiten que las empresas o las personas que tienen menos dinero puedan entrar. Por ejemplo... Claro, creo que ahí ya te estás metiendo un poco a las causas, o sea, las barreras que me impiden estar dentro, pero creo que uno de los problemas importantes de la informalidad y en relación a la que estás diciendo, pero creo que desde otra perspectiva, es que si yo no soy parte del marco legal y yo legalmente no tengo ingresos o mi empresa no existe frente a la ley, ¿cómo voy a acceder a un crédito en el banco? ¿Cómo voy a abrir mi cuenta de ahorros? ¿Cómo voy a pedir un préstamo? ¿No? Si ninguno de mis ingresos o mi empresa o todo el trabajo que yo estoy haciendo es reconocible dentro del sistema y lastimosamente, como cualquier persona, necesitas el sistema para llegar a este crecimiento. Claro, y eso es cierto. ¿Ah? Miren, lo que dijo la señorita es muy cierto. O sea, la informalidad frena crecimientos, ¿ya? La informalidad no te ayuda a crecer. Económicamente el país no puede crecer como debe ser debido a la informalidad, ¿ya? Oye, profe, pero el gobierno dice que estamos en pleno crecimiento. Sí, eso ni negarlo. Eso ni negarlo. ¿Por qué? Porque hay grandes empresas que son extranjeras en nuestro país que aumentan su producción, ¿no? Y como son legales, como sí son formales, entonces lo que hacen es, a través de créditos con el Estado, pueden generar grandes inversiones, ¿ya? Pero no todo depende de ellos, pues, ¿no? Porque acá un buen porcentaje, más del 80% de empresas son micro y pequeñas empresas. Y esas son las empresas que levantan al país. Entonces, si la mayoría de estas empresas se formaliza, pues el país puede estar mejor, tal vez, ¿no? Sí, habría más competencia, ¿no? Estoy absolutamente limitado a lo que va a salir de mi bolsillo y a la escala de empresa a la que pueda tener antes de que el Estado se dé cuenta de lo que estoy haciendo y venga a fiscalizarme. Lo que has dicho, ¿no? tiene dos cosas importantes. Por una parte, el acceso al crédito es totalmente cierto. La gente informal tiene menos acceso al crédito, pero además de eso, tienen que recurrir a el mundo informal. Soluciones más riesgosas. Exactamente, Para que por lo solución de general conflictos. tienen tasas de interés mucho más altas que el mercado formal. Y la forma de cobrar las deudas es bien cuestionable. Y la forma de digamos. cobrar es
por usar un eufemismo, cuestionable. Las consecuencias de no pagarle a un Es una prestamista coacción. informal. Y cierto, lo vimos y inclusive hasta me recomendaron poder hacer eso, ¿no? La informalidad puede tener acceso a un crédito, pero estos créditos al ser informales, ¿no? La dudosa procedencia del dinero, uno. Dos, los intereses, que son más altos, ¿ya? Tres, que se indica o que se dice, ¿no? De que la forma de cobranza no es la adecuada, ¿no? Hay algunos préstamos que escuché por ahí que en la cual se cobran día a día, ¿no? Préstamos diarios, y eso se está notando, ¿no? Entonces, esos son uno de los problemas crediticios que tiene la informalidad, ¿no? Claro. Es bien complicado. Y lo segundo es la parte de impuestos. Si tienes más gente informal, significa, por lo general, que no pagan impuestos. Eso significa que tu recaudación como Estado es menor. Vas a recolectar menos impuestos y tu fuerza, tu enforcement de los impuestos se reduce a un marco pequeño de grandes empresas. Y siempre escuchamos este discurso de las grandes empresas no pagan sus impuestos y bla, bla, Son bla. las que más pagan impuestos. Son las que más pagan impuestos O sea, dentro de objetivamente, todo. sí, sin No dar significa, opinión claro, ni nada. no significa que no hay empresas que evadan, no significa nada de eso. Simplemente el objetivo es, las grandes empresas son las que pagan más impuestos y el resto no, porque la mayoría es informal. Qué interesante es esta parte, ¿no? Nosotros vivimos pensando y opinando en forma negativa de los demás, ¿no es cierto? Agarramos y decimos, ¿y por qué las grandes empresas no pagan impuestos? No, es que sí, en realidad ellos sí pagan impuestos, sino que tienen a veces atrasos y a veces los atrasos generan sanciones y las multas son lo que debe bastante las empresas. Ya, las empresas sí pagan impuestos, si no los cerrarían. No, las grandes empresas pagan impuestos, si no cerrarían eso. Por eso lo que ellos están pagando son multas. Y las multas son grandes multas que tienen que pagar las empresas grandes, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? Y además, si las empresas grandes son pocas, ¿no? A comparación de la gran cantidad de micro y pequeñas empresas, y estas micro y pequeñas empresas son informales, ¿quién debe más? ¿Los informales o los formales? ¿Mm? Entonces, es un problema. Pero dense cuenta que hasta ahorita estamos encontrando verdaderos puntos importantes de la informalidad, ¿ya? Chicos, si ustedes a ver, ¿cuál es la intención de poder mostrar este video y conversar y dialogar, chicos? A ver, este ciclo intensivo no puedo, yo personalmente no puedo ser muy teórico, ¿ya? Yo en este ciclo intensivo no puedo ser muy teórico ya. ¿Por qué? Porque la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no busca gente teórica, busca gente analítica. ¿Mm? Entonces, quiero que me entiendan, ¿no? Me gustaría que me entendieran y que entendieran el verdadero sistema que quiero hacer en la academia. ¿No? Estoy cansado de estar diciendo muchas teorías, explicarle la teoría. Si ustedes ya pueden ver la teoría ahorita en la intranet, lo puedes bajar, ir leyendo la parte teórica y acoplarse con lo que es otros libros, ¿no? Si tuvieses la posibilidad de conseguirte los boletines de la presa Marcos, ¿no? Ahí están, ¿no? O sea, entre ustedes pueden compartir. Ahí mira nuestra amiga Alison, ¿no? Bueno, no tiene el libro de la presa Marcos del ciclo ordinario, pero sí del ciclo especial, y en el ciclo especial hay teoría de la informalidad, ¿sí o no? ¿Sí o no, Alison? Tienen la teoría. Entonces, eso se puede complementar, se puede compartir. Y si en realidad yo pudiera hacerlo, pero necesito de que todos ustedes le pongan de su parte para poder
¿no? Complementar más información, ¿ya? Chicos, esta clase me gustaría que todos viésemos videos y empecemos a dialogar, pero si yo sé que todos ustedes saben bien la teoría, ¿no? Si han leído la teoría, si entienden la teoría. Si no entienden la teoría, entonces vamos a hacer pura teoría nomás, explicar la teoría. Y eso como que no te va a ayudar bastante a ti a analizar mejor. ¿Ya? Entonces, yo quiero cambiar ese nuevo sistema, Anita, de este ciclo. ¿Ya? Así que me vas a tener que ayudar. ¿Ya? Hay que ponerse a estudiar, hay que ponerse a leer y hay que participar en estas clases. ¿No? Tenemos que participar. ¿Ya? Me gustaría yo escucharlos o leerlos, pero ¿a quién leo? ¿A 2 personas o 3? ¿Mm? ¿Cuántos alumnos tenemos aquí? ¿Tenemos a 22? ¿21? ¿Mm? Pero solamente leo o escucho, bueno, no escucho a nadie, estoy leyendo ahorita a 2 personas, 2 o 3. Me gustaría que todos ustedes participen. ¿Mm? Que todos, Noemí, Máximo Calderón, Jeremy Areste, Alex Urco, ¿no? Carlos Solano, ¿no? Diego Roque, Kiara Cóndor, Enrique Ramírez, Yasuri Baltazar, Alexa Solís, Sara Pacheco, bueno, Sara Pacheco la estoy leyendo, ¿no? ¿No? Camila, sé que tienes micrófono, Camilita. Sandra Zavala, si estás por ahí, Ricardo Torres, Giampiero Báez, Felipe Palacios, Jean-Pierre Espíritu, ¿no? Bruno Grandes, Marlon Silva, ¿no? Jennifer Santos también de repente está por ahí también, ¿no? No, Alison sí está participando, pero Jennifer, la que no la estoy viendo bien. Entonces, Carlos, sí lo estoy leyendo a Carlos, Javier y Alison, ¿no? Ya, me gustaría, por favor, ayudarlos, pero tienen que participar, tenemos que participar, ¿ya? El objetivo está ya, a la vuelta de la esquina. Si vas a postular en noviembre, diciembre, ya tienes que poner de tu parte para hacerlo, ¿no? Acuérdate, han reducido las vacantes, ¿ya? Han reducido las vacantes. Acuérdate, no hay nota mínima. ¿Por qué no hay nota mínima? ¿Por qué? Porque todo ahora se manifiesta de acuerdo a las vacantes. ¿Mm? De acuerdo a las vacantes. Como han reducido las vacantes, entonces no puede haber nota mínima. Entonces, por eso te digo, la presión está. La presión está. Ahora la pelota está en tu lugar. ¿Sí? Sigamos escuchando este video y vamos complementando nuestras teorías, nuestros conocimientos, pues no en esta clase. Ya estamos concretando, ¿no? Consecuencias y causas que generan la informalidad. ¿La informalidad es un problema? Entonces, ¿qué problemas nos genera esto? Vamos a ir viéndolo más adelante. Primero vamos al corte comercial y regresamos en unos momentos. La mesa de enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Naumann, Países Andinos. Estamos de regreso en la mesa de enterarse y estamos hablando sobre la informalidad, especialmente la informalidad en el Perú. Y para continuar con la discusión, no sé, ¿quieres decir algo antes o vamos de frente a la pregunta? ¿Qué podemos Sí, ir de frente a vamos la pregunta? Ya, señorita Bárbara, por favor. Creo que nada va a ser tan perturbante como el número. Como el 10 que acabamos de sacar, sí. Vamos a ver. A ver. El 8 bebito. Este es un clásico. Ese no cambia nunca. Sí, Vamos es con... un ¿Cuál es clásico. la pregunta 8, Archie? El clásico 8 bebé. ¿A qué se debe la informalidad en el Perú? Ya, ahora sí, Araceli, tú puedes empezar. ¿Yo puedo empezar? Sí. Que hay demasiados trámites y demasiadas barreras de ingreso en general. O sea, si tú tienes una bodega o una pequeña empresa,
volverla formal es demasiado costoso, no solo porque, digamos, tienes que pagar lo que decías del sueldo mínimo y las gratificaciones y las vacaciones, sino por la cantidad de trámites que tienes que hacer para poder registrar tu empresa y luego la cantidad de cambios que hay. Creo que ese es Y un esos tema trámites superimportante. probablemente tendrás que contratar a un abogado porque Y no un son contador. simples o un contador porque si no te vas a meter en problemas Claro, sin y que además te cambian las reglas cada cierto tiempo. Entonces, no es que puedas contratar una vez al abogado para que te ayude como que a hacerlo, sino tienes que tener constante guía y eso hace que los costos sean demasiado grandes. Y especialmente creo que hay un tema, hay una cierta cantidad de personas que pueden trabajar en una empresa. Cuando ya la consideras mediana o grande, creo, los costos son exponencialmente altos. Entonces, lo que haces es estás condenando a un montón de empresas a quedarse más chicas, porque si aumentan una persona más, O a a contratarlas bajo un régimen diferente Diferente. para que no cuente como un claro, empleado más. yo creo que es importante, la gente no es Profe, entonces se podría decir que el propio Estado obstruye o pone dificultades para que el informal se vuelva formal. Sí, así es. Ese es uno de los problemas que existe, pues, ¿no? Para poder hacer que la informalidad deje de ser informal, ¿no? Y justo lo que escribía nuestra amiga Camila, ¿no? Algo puede ayudar a los informales a que pasen a ser formales, es que el Estado les dé la facilidad de poder alcanzarlo, ¿no? Eso implica que no se haga difícil los trámites, es decir, los requisitos deben ser más accesibles a ellos, ¿no? Como requisitos, ¿no? Como requisitos, claro. Ahora, pero yo creo que, a ver, hace poco escuché hablar el ministro de la producción, al ministro de la producción, bueno, es que lo que pasa es que sí, y como lo dijo Araceli, ¿no? Pinto, cambian mucho cambian, pero ¿por qué cambian? Porque cambian de ministros, pues a cada rato se cambia de ministros, ¿no? Se cambia de ministro como cambiar de restaurante, imagínate. Entonces, el ex ministro de producción del gobierno de Vizcarra, Martín Vizcarra, ya había creado un programa, ya un programa una página, si no me equivoco, dice mi empresa, programa Mi Empresa, en la cual ayuda a los micro y pequeños empresarios a formalizar su empresa, ¿ya? Pero el formalizar su empresa implica, pues, no, ya, implica algo importante. Uno, que ahora tienen asesores legales. Al ingresar a esta página, los asesores legales, los asesores del Ministerio de la Producción, porque el Ministerio de la Producción tiene asesores, sino que nosotros tenemos que ir allá para poder informarnos mejor acerca de las actividades. Entonces, ya no tenemos por qué ir hacia el Ministerio de la Producción ahora, dice. Ahora todo tiene que ser, o puede ser, pues no, vía sistema, ¿ya? Entonces, en la página de mi empresa, .com, no me acuerdo muy bien cómo es esto, hay asesores que se van a comunicar contigo para poder explicarte, ¿no? Las actividades que tú tienes que hacer para poder formalizar tu empresa. Es más, dicen, también indica, lo vi este año, no, este año creo que lo escuché, o el año pasado, si no me equivoco, no, el año pasado lo escuché, ¿no? Decía de que estos asesores incluso te recomiendan, porque también el Ministerio de la Producción tiene notarías, ¿no? Notarías inscritas en el Ministerio de la Producción y que le brindan facilidades por intermedio del Ministerio de la Producción, ¿no? A través de la reducción del pago de las regulaciones o, ¿cómo le digo? De las inscripciones o de la aprobación o legalización de las minutas. Entonces, y también facilitan el diálogo, pues, ¿no? Con la SUNAR, registros públicos, para que los costos sean cada vez menores. Entonces, el costo de inscribirse en la formalidad se reduce, pero tiene mucha razón la señorita Araceli Pinto al decir, ok, que si te brindan alguna facilidad de poder inscribirte, ya cuando te formalizas,
te vienen a meter la presión de que si creces tienes que pagar más impuestos, ¿no? Si empiezas a crecer como mediana empresa, tienes que pagar más. Entonces no te permiten crecer económicamente, ¿no? No hay muchas de estas notarías. En realidad, sí, eso es cierto, no hay muchas notarías, pero son en distritos céntricos y eso se manifiesta de que puede haber posibilidades de hacer eso, ¿no? Entonces, se recomienda entrar a la página Mi Empresa para que puedas asesorarte y brindar eso. Por lo menos es un paso, ¿no? Es un paso. ¿Por qué no hay muchas notarías? ¿Por qué? Porque todo esto está cambiando. Como dice, todo esto genera siempre cambios. Entra un nuevo ministro y te mete freno a eso. Y ellos crean su propio sistema. Entonces, pero hay otro y otro, y van llegando diferentes. O sea, no utilizan una creatividad anterior porque puede ser muy importante y la fortalecen. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacen eso? No entiendo yo. ¿Mm? Entonces, ahí está el error. El Estado, como lo dice Jeremy, frena mucho a la informalidad y sobre todo el crecimiento, ¿no? O sea, no hay bases adecuadas. Las bases no están bien establecidas. Profe, Quiera esto, vivir. O sea, esto también puede ser ocasionado por el poco capital que algunas empresas muy pequeñas invierten. Sí, así es lo que ocasiona, ¿no? Es una de las consecuencias por las cuales se incrementa la informalidad, pues. Ujú, así es. ¿Seguimos viendo el video? Vamos. de todas maneras hay gente que quiere vivir al margen de la ley, ¿no? Creo que Uy, eso pero es creo esa que no. parte de ahí interesante, ¿no? Hay gente que le gusta vivir al margen de la ley, ¿eh? Hay gente que le gusta vivir al margen de la ley. Y eso es cierto, les encanta vivir al margen. Pero cuando entran en problemas, no saben lo que se viene, ¿no? es importante. La gente no es que quiera vivir, o sea, de todas maneras hay gente que quiere vivir al margen de la ley, ¿no? Creo que eso es Pero claro. creo que no La- necesariamente son la mayoría. Claro, pero el es porque la 80, formalidad no ofrece un claro, beneficio. pero es que Eso es lo que, 80%. lo Hay un que montón de iba a gente que sí decir. El quiere. otro lado ok, no entro porque es demasiado caro y las barreras burocráticas son gigantescas y no me permiten entrar al mercado y para mí es incosteable. El otro lado es, ¿por qué querría ser formal? ¿Qué voy a recibir a cambio? O sea, ¿dónde se dan mis impuestos? ¿Qué servicios me da el Estado? ¿Qué se supone que va a hacer el Estado con mi plata? O sea, me Sí. estás quitando para no Ahora, darme nada a cambio. Para mí es importante aquí, de nuevo, hablar de las barreras como causa de la informalidad, pero además creo que es importante entender que si bien la intención de la legislación laboral, el salario mínimo alto, entre otras cosas, es ayudar a los más vulnerables, que se considera que son los trabajadores, lo que terminas haciendo es todo lo contrario. Terminas perjudicando a los trabajadores. ¿Por qué? Porque los únicos que realmente pueden acceder a la formalidad en este país son las empresas grandes. Las empresas pequeñas no. Entonces, produces como efecto dos cosas. La primera es que el mundo formal se reduce solamente para los que tienen dinero y el resto es excluido. Entonces, estás eliminando automáticamente la competencia para las grandes empresas. Estás favoreciendo a los grandes empresarios. Y en segundo lugar, lo que estás haciendo es, al someter a todas estas empresas pequeñas o medianas o algunas grandes a la informalidad, lo que terminas haciendo es que estén al margen de la ley y que la legislación laboral no aplique para ellos. Y eso es justamente uno de los grandes problemas que vemos en diferentes espectros. Lo vemos en el mundo agrícola, lo vemos en el mundo minero, lo vemos en otra, pero el minero es más complicado, ¿no? Claro. Pero lo vemos en todos los rubros. Entonces, en el Perú está prohibido abusar del trabajador, está prohibida la esclavitud, es obligatorio pagar salario mínimo, pero eso no importa, nada de eso interesa si tienes un nivel de informalidad muy alto. A ver, ¿qué hemos entendido de esta parte que es súper interesante? ¿Ah? Ya esto ha venido en el examen de admisión también, ¿ah?
A ver. ¿Nada? ¿El Estado a quién favorece más? Privados y, Al y a los sector grandes. privado, a las empresas grandes. Ujú, exacto. Es que lo que pasa es que el Estado o las que representan al Estado tienen empresas grandes o trabajan para empresas grandes, prestan servicios a empresas grandes. Exacto, no quieren competencia. Ujú, no quieren competencia, ¿ya? Y por ese mismo motivo frenan el crecimiento del país. ¿Mm? Y un vivo ejemplo lo hizo un presidente anterior, no quiero decir el nombre de este personaje, cuando les daba de comer a los pobres. ¿Mm? El creador de los comedores populares también. ¿Por qué crear comedores populares cuando debemos haber creado oportunidades para crear empresas? ¿No? O generar empleo. ¿Por qué crear comedores populares si lo que podemos buscar es generar empleo? ¿Mm? Con eso limitas a la población, pues. No los ayudas a crecer, los limitas. ¿Mm? Y esos límites hacen que las personas cuando crecen con ese límite. ¿Mm? Y no buscamos el surgimiento. ¿Para qué voy a surgir si me van a meter freno? ¿Mm? ¿Qué es lo que creamos? Creamos mucha, ¿cómo le dicen? Mente negativa. ¿Mm? No, que el gobierno hace esto, que a las empresas por qué no les cobra esto. O sea, ¿por qué nos crea de esa forma? Porque no nos da la posibilidad de crecer, pues. Como no nos da la posibilidad de crecer, entonces vivimos renegando de los demás. ¿Mm? Entonces, ahí es un problema bastante grande, ¿no? Un problema bastante grande. Tiene que aparecer personas, tiene que haber personas que, que, que busquen crear oportunidades. ¿Mm? Que ayuden a crear oportunidades para que los microempresarios puedan crecer. ¿Mm? Y eso creo que estuvo intentando hacer Martín Vizcarra o el ministro de Economía, no fue la señorita, no me acuerdo muy bien, cuando estaban creando la posibilidad de establecer un solo impuesto a la micro, pequeña y mediana empresa. Un solo impuesto. O sea, no Profe, cambiarle una los pregunta. impuestos. Dime. Entonces, el beneficio que las empresas grandes al ser formales tienen no es lo que el Estado le da, sino lo que tienen por algunos conocidos, por así decirlo. Ujú, sí, también. O sea, tienen la tranquilidad de que no va a haber mucha competencia. ¿Ya? Yo creo que la informalidad se da en parte por no saber los beneficios de la formalidad, el no saber que puedan acceder a prestaciones o una pensión. El problema es que el Estado no lo difunde correctamente. También eso, Sandrita, así es. Como te acabo de decir ahorita, muy pocos creo que escucharon el tema del programa Mi Empresa, ¿no? Del Ministerio de la Producción, ¿no? Por si acaso, el Ministerio de la Producción promueve las micro y pequeñas empresas, ¿ah? Para eso existe el Ministerio de la Producción. Entonces, si uno quiere surgir, no tiene que informarse. Pero como dice el Estado dice, no, ¿por qué no vienes y te informas? No, me vas a meter presión. Ok, es que lo que pasa es que a veces la gente cambia y te genera tantos cambios que no te meten presión después. Pero por lo menos ya has dado el primer paso, pues. ¿Mm? Entonces, hay una serie de problemáticas, no solamente es el gobierno, sino nosotros mismos. Hay una serie, o sea, pero ¿es un problema? Sí, es un problema la informalidad. ¿Se puede solucionar? Sí, se puede solucionar. Si nos damos cuenta de cuál es el problema y encontramos la solución, lo podemos hacer.
Nosotros lo podemos hacer, profesor, claro, tenemos oportunidades. ¿Mm? Ahora, y cuando empecemos a crecer, busquemos, oye, dime una cosa, ¿acaso el nuevo gobierno, este gobierno actual, no está plagado de microempresarios? Tiene microempresarios. Este Congreso tiene microempresarios, micro y pequeños empresarios. Entonces, si tú empiezas a crecer como microempresario, pequeño empresario, pues tienes más oportunidades de poder llegar al gobierno, porque obviamente se necesita dinero. ¿Mm? Y además ayudamos a crecer al país también. Contribuimos con el país y al contribuir con el país la gente nos va a ver bien. Y no va a haber con posibilidades de poder ganar unas elecciones. ¿Mm? O sea, así es simple, chicos. Se puede. Cualquier regulación que tú puedas emitir en un país en el que la informalidad es tan alto, no va a tener ningún efecto en la realidad. Y eso es lo que demuestra la realidad peruana. Ahora, Archie, dato. Tienes. Un dato interesante es que según el INEI, en el 2019 el sueldo promedio del sector informal era de 830 soles, es decir, menos del salario mínimo. Ujú. Bueno, eso revela que el salario mínimo existe para un grupo, para para un el grupo 20% pequeño. del Ahora sí país. que ibas a agregar. Sí, que en este caso también lo podemos ver en el tema de las pensiones, ¿no? Porque un montón de gente cuando hablas, y es un debate bastante acalorado, y está bien que sea un debate importante, pero para muchas personas que están metidas en el sector, el Perú es el ejemplo perfecto de un país que no tiene y que vive no teniendo un sistema de pensiones, porque las personas que acceden al sistema de pensiones es un grupo muy, muy reducido. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo es que hay un grupo muy reducido que accede digamos, a servicios, a beneficios, y el resto del Perú que no accede y que no quiere acceder, porque otra causa es que no hay confianza en lo que pueda hacer el Estado, ¿no? Entonces, no solo que no me dan beneficios y que me lo hacen muy complicado, es que me pueden cambiar las reglas de un día para otro y no tengo por qué confiar en ellos, y a veces una persona te puede decir, la verdad es que yo prefiero que el Estado no sepa que yo existo, Sí. y me deje en paz y yo pueda seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces creo que hay un montón de este tipo de causas que generan que la gente al final decida, a pesar de que podría querer ser formal y podría tener toda la intención de registrar su empresa y de no tener que vivir el día a día con qué pasa si viene un fiscalizador o tengo que pagar un cupo para que no venga nadie a quitarme mi negocio, prefiere estar en esa situación que estar en la otra. Sí, ahora, lo que es importante entender es que pese a la gran informalidad que tiene el Perú, el país sí ha avanzado, mucha de la pobreza sí se ha reducido y muchos te dirían que es gracias a que el mundo informal ha podido seguir creciendo. El problema es que mientras el Perú ha ido avanzando, el PIB ha ido aumentando, la pobreza se ha ido reduciendo, la informalidad prácticamente no se ha movido. O sea, la informalidad es una de las cifras que a lo largo de los años a lo largo de los últimos 20 años se ha movido muy poco. Y no solamente se ha movido muy poco, sino que a raíz de la pandemia evidentemente ha vuelto a aumentar. Entonces, sin duda alguna, es un problema que no está siendo enfocado de la forma correcta. De hecho, una de las propuestas siempre desde varios sectores, no solamente la izquierda, sino también la derecha, desde varios sectores la propuesta es: vamos a mejorar la legislación laboral, vamos a mejorar los salarios de la gente. Entonces, finalmente, este es un enfoque que no termina funcionando. Es que es un enfoque que no está considerando las causas de la informalidad. Lo que quiere hacer es, digamos, limar la situación actual de estamos ganando muy poco, hay un abuso en esta empresa, pero solo estás pensando en las formales cuando te pones a pensar en esa como una solución de la informalidad. Realmente no tiene sentido porque no estás atacando las causas de la informalidad. Si tú estás agregando a la legislación o estás estableciendo algo en una ley, te estás dirigiendo exclusivamente a los formales y le estás causando aún más problemas, más burocracia, más trabas y más costos a las personas nuevas que podrían estar ingresando al mercado. Entonces estás
Uno, impidiendo que haya una mayor competencia que equivale a tener mejores precios, mejores productos, mejores servicios. Espérate, sostén esa idea porque tenemos que ir al corte comercial antes de que Ok. me tiren algo y regresamos en breves. La mesa de enterarse llega a ustedes gracias a Fundación Naumann, Países Andinos. Estamos de regreso en la mesa de enterarse y estamos hablando sobre informalidad. Bárbara se había quedado en la mitad de su idea. Por favor, ahora sí. Sí, espero que pueda tener sentido desde el punto de que la retomo. Retoma desde el comienzo. Pero estaba hablando de que el problema de aumentar la legislación queriendo mejorar la situación de la informalidad termina pasando todo lo contrario y no solo está poniendo más barreras a los informales para acceder a los beneficios que te da ser formal, sino que también estás limitando la competencia una competencia más abierta y una competencia con mayores competidores que tienen la posibilidad de acceder al mercado de una manera muchísimo más fácil, se traduce en mejor calidad de servicios, calidad de productos, en mejores precios y, por ende, en la satisfacción más eficiente de las necesidades de tu población. Entonces, en verdad nos estamos perdiendo de muchísimas cosas por no solucionar ese problema. Además que los trabajadores tienen más opciones a las que acudir. No solamente tienen una o dos empresas. Mejora las condiciones o sea, yo creo que nos puede llevar un bienestar mucho mejor para todos. Estoy de acuerdo, pero es que es complicado, ¿no? Porque, o sea, desde un punto de vista que podemos tener una discusión un poco más teórica o un poco más coloquial sobre el tema y tomarnos media hora para hablar de esto. Pero un político que está tratando de llegar, que va a decirte como que voy a subir el sueldo mínimo, va a haber más trabajo, va a haber mejores condiciones laborales, porque no va a comenzar un discurso político diciendo, bueno, la informalidad es un tema complicado. Y ahí pierde a todo el mundo. Es que ese es el problema. Hay incentivos también en el discurso político para no... Pero yo creo que un buen hacerlo. discurso político corto sería voy a intentar eliminar todas las barreras posibles para que los informales puedan entrar al mercado. Y eso incluye flexibilizar la legislación laboral y poner tus tres cositas de la legislación laboral que para ti no están funcionando muy bien. Tenemos que ver con la siguiente pregunta antes de que se nos... A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo va la información? Diego, creo que querías opinar. O preguntar. Nada. Pues vamos analizando ya que hay posibilidades de que resulte en mejoría este tipo de informalidad, ¿no? Vamos a ver esta siguiente pregunta. Vaya el tiempo. Tenemos la pregunta número 7 del hombrecito. Bailando. Bueno, no sé si es hombre o No sé mujer. si está bailando. Vamos, Archie. La pregunta número 7. ¿Qué se puede hacer para reducir la informalidad en el Perú? Bueno, creo que hemos hablado un poco sobre eso a lo largo de toda la discusión. Ahora, hay un ranking que se llama Doing Business, que podría revisar Archie para que nos dé nos dé los números ahí, pero en el que Perú no está muy bien situado. Que nos dice qué tan costoso es hacer una empresa para el Perú, cuántos días te demoras, entre otras cosas. Entonces, la cantidad de trámites, lo que cuesta hacer empresa, lo que cuesta contratar personas, lo que cuesta crear nuevos negocios en el Perú, es lo que impide en buena parte que la gente sea formal y que crezca y que finalmente puedan acceder a muchos otros beneficios a los que se puede acceder en la formalidad. Entonces, una de las formas es aclarar la regulación para hacer empresa, uno, y aclarar también la regulación para contratar. En el Perú tenemos una cantidad de regímenes laborales que ni siquiera un laboralista puede manejar. Es sorprendente, cuando debería, en mi opinión, haber un régimen simple para entender que cada uno puede ir adaptando según sus situaciones. Miren qué Pero interesante, ¿no? O sea, cómo se dan las opiniones. Aquí se está utilizando economía normativa, ¿no? En mi opinión, debería, ¿no? Debería, esos son
son capacidades, pues, ¿no?, que tenemos para poder aplicar la economía normativa. Mejorar el proceso o mejores leyes que lo faciliten. Exacto, esa es una medida para poder solucionar y para poder reducir la informalidad. Muy bien, Jeremy. Regímenes diferentes, teníamos... Que establezca lineamientos generales más que obligaciones y un número exacto de cuánto le tienes que pagar a alguien y por algo. exoneraciones según ¿no? el rubro que tenga. Si estás aquí tienes una exoneración, si estás aquí no tienes una exoneración, porque así lo decidió el Estado cuando no necesariamente hay algo técnico detrás. Tienes que contratar de cierta forma con tales fechas cuando de repente tu rubro exige más flexibilidad en las fechas de contratación. Pero eso hace que incluso las empresas formales tengan un grado de informalidad, porque digamos, si me cuesta tanto pagarte el sueldo mínimo, te contrato por recibo por honorarios. Y listo, ¿no? Hasta la propia empresa formal que podría tener los recursos para hacerlo, tiene que recurrir a otro tipo de figuras por los costos que le genera la regulación laboral. Pero sí hay, existe, o sea, la señorita lo comenta y sí existe. Existen empresas que son formales que tienen empleos informales, ¿ya? Para evitar costos, altos costos. ¿Mm? Existen empresas formales o existe el famoso empleo informal dentro de la formalidad. Y lo dice el Instituto Nacional de Estadística e Informática, sale y presenta información acerca de eso, ¿no? Sí, Ese es un punto bien increíble importante, es la restricción. Con el ¿no? que he hablado contigo antes sobre la informalidad de los incluso dentro de los que son formales. Ahí puedes de repente ampliar un poquito a lo que dijo Bárbara. Sí, o sea, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Bárbara. Creo que es un problema que incluso para las grandes empresas sea costoso, porque eso quiere decir que las pequeñas y las medianas no tienen posibilidad, ni siquiera tuvieron una oportunidad para entrar a eso. Pero de nuevo, yo creo que además de los costos, un gran problema es que no hay beneficios. Entonces no hay un incentivo real para que un montón de personas asuma un costo alto. Claro. Porque podría haber un costo alto de pagar una cierta cantidad de impuestos altos, podría haber un costo alto de unos trámites que tienes que hacer o de costos laborales altos, porque les tienes que pagar bien y constante y un montón de derechos a tus trabajadores. Pero podrías recibir del otro lado una serie de beneficios que hagan que una persona pueda asumir esos costos. Pero el problema es que por los dos lados se atacan. Los costos son demasiado altos, cambian todo el tiempo y por otro lado no recibes beneficios reales del Estado. Entonces eso es problemático en general. Estamos teniendo unos ruidos extraños ahí mientras estás hablando, pero... Fácil están protestando lo que estoy diciendo. Pero finalmente lo que termina pasando con toda esta situación es que expones al más vulnerable. La finalidad de las regulaciones, la finalidad del salario mínimo, entre todo el resto de cosas, es proteger a los vulnerables, a los pequeños, y intentar balancear la asimetría en el poder, ¿no? Ese es todo el discurso, pero finalmente la evidencia, la mayor cantidad de estudios que hay al respecto nos demuestran que finalmente no cumplen su función estas regulaciones. Archie tiene algo para nosotros. Archie. Sí, de acuerdo con el Banco Mundial en sus indicadores sobre facilidad para hacer negocios, el Perú se encuentra en el puesto 76. Y respecto a la facilidad para iniciar un negocio, el Perú se encuentra en el puesto 133. Bueno, wow. Eso Ese 133 está bravo. Sí. Pero bueno, creo que de lo que estamos conversando... En nuestro país es difícil poder iniciar un negocio, ¿no? En nuestro país es difícil poder iniciar un negocio. O sea que el primer paso, ¿no? El primer paso frena mucho. No hay bases claras. Que tener una regulación laboral rígida como la que tenemos y con la cantidad de costos que tiene, no beneficia a los más vulnerables ni a los trabajadores, que es lo que en teoría busca. No promueve que se creen nuevas empresas, por ende no promueve la competencia, limita el crecimiento de las empresas formales, porque mientras más creces más te cuesta, en lugar de lo contrario, y encima beneficia
únicamente a las empresas que tienen el dinero para pagarlo o tienen el abogado lo suficientemente vivo para encontrar los huequitos y las cosas para hacer mitad formal, mitad informal reales lo y que solucionarte pasa. las cosas. Totalmente. Esa es la lista Sí. de lo que Yo está le agregaría causando uno. nuestra Yo le agregaría uno. legislación. ¿no? Archie tiene un dato para nosotros, primero Archie. Quizás también en línea con eso, otra cosa interesante es que según el Banco Mundial, en cuanto al pago de impuestos, nos encontramos en el puesto 121, bastante bajo. Bueno, dato De- importante. de- agrega el toque de porque capacidad de tienes 10 recaudación. segundos. 10 segundos para agregar. Bárbara, sí. Es que no entendí lo que dijo Archie. Dale. Yo creo que además de todo eso mata la innovación, que es lo principal, yo creo uno de los principales motores de la economía, ¿no? O sea, Sí. puedes tener una gran idea y simplemente no va a hacerse realidad, no porque no puedas ni porque no tienes suficientes recursos para asumir todo lo que cuesta. Bueno, la discusión da para más, evidentemente, pero se nos ha acabado el tiempo. Gracias, Araceli. Gracias. Gracias, Bárbara. Gracias. Gracias, Archie. Gracias a ustedes. No se olviden de que pueden encontrarnos siempre en Canal J y en enterarse.com. Visítennos en el Instagram de la Mesa de Enterarse y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Sí, por si acaso tienen un canal de televisión, el canal J. Ya, este programa es en vivo, o sea, pues, se ha presentado en vivo y lo graban y lo publican en YouTube. Ya, tienen esos canales, el canal, pues, no, como para poder hablar acerca de algo importante. Yo recomiendo si este canal ahorita es un canal ilustrativo, informativo, es uno de los canales que más me agradó en su debido momento, ¿no? Ya, no tiene mucha inversión, obviamente, ¿por qué? Ya sabemos por qué, porque es muy, muy informativo, ¿no? Muy bueno. Ya, el canal J, Journal, ¿no? Journal se llama. ¿Listo? Entonces, vamos a terminar esto. Ya está. Profesor, entonces el propio Estado se pone barreras así solo al obstaculizar la formalidad. No te entendí bien, ¿me dijiste? Que el Estado al dificultar el proceso de la formalidad para las empresas también obstaculiza en este caso una ganancia que tenga el Estado. Sí, en realidad sí, ¿no? Porque sin pensarlo, al obstaculizar el crecimiento, la formación de nuevas empresas, obstaculiza el crecimiento económico, el beneficio del Estado, ¿no? O sea, en realidad es eso, ¿no? Entonces, por eso ahí la labor no solamente es del Ministerio de la Producción, sino también el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ujú, así es. Ahí tiene que haber una labor bastante mancomunada, ¿no? De parte del gobierno. Bien. ¿Alguna otra información más? Profesor, Sí, dime. en este caso, entonces realmente nunca se es formal del todo, porque como mencionan, a veces las grandes empresas incluso contratan abogados que revisan esos huecos pequeños de la ley para saltarse. Entonces, no estaríamos hablando de una formalidad al 100%. Ajá, así es, porque así como hay empresas informales, también hay trabajos informales en el sector informal y también hay empleo informal en el sector formal. O sea, la informalidad está por todas partes, ¿no? No solamente afuera, sino adentro de las grandes empresas también legales, ¿no? Y yo formo parte de una de ellas también, ¿no? Ujú. Porque deberían establecerse los contratos formales en todo aspecto, pero como lo dicen por ahí, hay algunos abogados que dicen, sí, pero hay contratos laborales, ¿no? Que analizan, pues, ¿no? Según la base legal, de que hace más informal al trabajador. ¿Mm? No te pagan beneficios de repente. Entonces, esa es la idea, ¿no? De lo que ocurre en nuestro. O sea, las leyes no tienen una base estable y además hay variedades, ¿no? Cambios constantes. Ujú. ¿Ya? Bien, vamos a hacer rápido un avance de la parte teórica de la economía informal. ¿Ya?
para después pasar al siguiente tema rapidito, por favor, porque si no, nos olvidamos del siguiente tema que es interesantísimo también, que es el emprendimiento. ¿Ya? La informalidad, entonces, ¿en qué consiste, chicos? Conjunto de actividades económicas desarrolladas por trabajadores y unidades productivas. O sea, hay empleo informal también, ¿ya? Y hay negocios informales que no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado para el ejercicio de sus actividades, ¿no? O sea, no cumplen con las bases legales, ¿no? ¿Ya? La economía informal versus la economía ilegal. Ah, es que es una cosa de hablar de economía informal y otra cosa es hablar de economía ilegal, ¿sí o no? ¿No? Nosotros hemos hablado de economías informales, pero de economías ilegales, esa es otra cosa, ¿no? Diferente. La economía informal se determina por fines lícitos, o sea, sus fines son legales, venden productos que sí son permitidos, no pueden estar afuera, pero con medios ilícitos, ¿no? O sea, hay personas que están en los ambulantes que están ahí afuera brindándote un servicio adecuado, lustrabotas, limpio parabrisas, los famosos dateros, ¿no? Los pequeños puestitos informales que venden productos que son permitidos. O sea, los fines son lícitos, pero lo hacen con medios ilícitos, ¿no? Operan sin una licencia de funcionamiento, ¿no? Igual son atacados por las municipalidades, porque las municipalidades en una plata te levantan completito, ¿no? Mientras que la economía ilegal, los fines y los medios son ilícitos, o sea que venden productos prohibidos por la ley, ¿ya? El narcotráfico, el contrabando, esos son mercados ilegales. Pregunta, ¿la piratería es un mercado informal o un mercado ilegal? La piratería. La piratería. ¿Es Ilegal. informal o ilegal? Ilegal porque no está respetando los derechos del autor. Exactamente. Atenta contra la libertad, ¿no? De difusión, de información. Atenta contra esa libertad, ¿no? De creación, libertad de creación. Entonces, al atentar están actuando en contra de la ley, fines ilícitos, ¿ok? Entonces, la piratería, chicos, no contribuyen con la piratería, no sean piratas, ¿no? Ya, así que por si acaso les estoy mandando a aquellas personas que de vez en cuando se compran sus cositas piratas por ahí, profe, pero es más barato, y a mí qué me importa que sea barato. ¿No? Entonces, atenta contra la libertad, ¿no? Estamos contribuyendo con la ilegalidad también. ¿Podemos contribuir con la informalidad? Sí, se pueden contribuir porque es trabajo, ¿no? Y es legal. ¿Ya? Una cosa es decir, sector informal. El sector informal son los negocios, las unidades productivas. Mi libro de Amazonas, Amazonas Shopping Center. Ya, ¿qué sería? De verdad, ¿no? Sector informal entonces son las unidades productivas, los negocios, ¿ya? Empleo informal es el trabajo que realizan las personas de manera informal. Los mototaxistas, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Ambos forman parte de la economía informal. ¿Ya? Entonces, el sector informal, ¿qué viene a ser? Las unidades, o sea, la informalidad productiva. Son unidades productivas que no están constituidas como empresas. ¿Ya? No están registrados en SUNAT. Ya no están registrados en SUNAT. Las unidades productivas del sector informal son dinámicas, sí, exacto, facilitando el movimiento hacia nuevos escenarios económicos. Por ejemplo, miren las señoras aquí, ¿no? Las señoras tienen sus negocios informales,
venden en la calle lo que ellas producen en sus casas, ¿no? Criterios para determinar el sector informal. 1. Tienen máximo 5 trabajadores. Como máximo 5 trabajadores tienen. ¿Ya? No aumentan más, porque si no, imagínate lo que le puede caer a la SUNAT. Las unidades productivas que no cumplan con la normativa legal. Y consideran también el tamaño, ¿no? El tamaño de las empresas, ¿no? Y el cumplimiento de la normatividad. ¿Ya? En cambio, un empleo informal, ¿qué viene a ser? Informalidad laboral, según la OIT, ya son aquellas relaciones laborales que no están sometidos a regulaciones laborales. O sea, no están debidamente inscritos. El empleo informal comprende a los que se generan en empresas del sector formal, en empresas del sector informal y los que se encuentran en sus hogares, ¿ya? Durante un periodo de referencia determinado. Por ejemplo, ¿no? Se dictan clases de matemáticas en la casa. Es un empleo informal en hogares, ¿ya? Estoy trabajando para un pequeño grupito de estudios, ¿no? Entonces, esos son empleo informal dentro de un sector informal, ¿no? O de repente hay fábricas textiles que contratan por temporadas a un grupo de personas, ¿no? ¿Sí o no? Ah, claro, eso por temporadas, ¿no? Eso también es empleo informal dentro del sector formal. ¿Mm? Pregunta, el hombre que ustedes ven aquí, el de chaleco amarillo, ¿a qué grupo de empleo informal pertenece? ¿Al sector formal, al sector informal o en los hogares? Sector informal. Hogares. ¿Es empleo informal dentro del sector formal, sector informal o en hogares? Sector informal, ¿no es cierto? Como dice Felipe, dentro del sector informal, está en la calle. ¿Ya? Ahora, el cobrador del bus. ¿Mm? Este cobrador, pregunta, ¿el cobrador está dentro del sector formal, informal o en hogares? Formal. Dentro del sector formal, ¿sí o no? Porque supuestamente este microbús es una empresa formal. ¿No es cierto? También hay empleo informal. ¿Ya? Y en los hogares, acuérdate que son, por ejemplo, pinto, arreglo objetos desde mi casa, ¿no? Es técnico, soy técnico, ¿no? De información, ¿no? Ahí está, esos son empleos informales, ¿no? Gasfitero, gasfitero, así es, gasfitero, ¿no? El empleo informal, en el sector informal, los ambulantes, ¿no? Estos ambulantes. El empleo en el sector formal, ahí está, mira, los que trabajan en fábricas, ambos forman parte del empleo informal. ¿Ya? Causas de la informalidad: insuficiente crecimiento económico en relación a las necesidades de la fuerza laboral, excesiva rigidez normativa que solo permiten participar formalmente ¿no? en una economía o a una pequeña élite, los grandes empresarios, cuando los costos de circunscribirse marco legal y normativo son superiores a los beneficios, ¿no? que conlleva, ¿no? Los costos son mayores a los beneficios. Por eso se genera la informalidad. Ahí están las tres principales causas que generan informalidad. ¿Ya? Las tres principales. Costos versus beneficios de la formalidad. ¿Cuánto me cuesta la formalidad y qué beneficios voy a tener? ¿Ya? Costos y beneficios. Trámites administrativos engorrosos. Sí, es un costo. Pagos de impuestos. Es un costo alto, altísimo costo. Pero ¿qué beneficios tengo? Aprovechamiento de los servicios públicos.
tengo permiso para poder estar en las calles. Acceso a créditos nacionales e inclusive internacionales, grandes créditos para poder crecer económicamente. Y me protege la ley, ¿no? Me protege la ley. Hay seguridad en ese aspecto. O sea, si hay un robo, todo eso, tengo seguros, ¿no? Hay mucha seguridad. Entonces, esos son beneficios, ¿no? Que nos genera. ¿Hay más beneficios que costos? Sí. La formalidad no genera más beneficios, ¿no? Y las empresas que venden por catálogo, ¿ya es un sector formal cierto? Sí, así es. Pero ellos usan a otras personas para que puedan vender sus productos. Sí, así es. Y ellos mismos reciben un porcentaje de lo que ha vendido. ¿Eso sería un empleo informal? No, eso es como un negocio informal dentro del sector formal. Pero, acuérdate, yo por ejemplo estoy a ese mismo estilo, pero yo he tenido que formalizarme para poder trabajar con esta empresa, ¿no? Me hablas de UNIC, por ejemplo, de UNIC, de Natura, no todos los consultores, estos consultores. Yo también soy un consultor de negocios, ¿no? Eso es formal también. Hay personas que se manejan dentro del informal, que solamente se dedican a vender, a comprar para vender. Compran para luego vender. Ahí sí le genera un beneficio a esto. Pero el problema es que la empresa dice, ¿no? Si tú quieres obtener premios de parte de la empresa, pues tienes que formalizarte. Yo me he tenido que formalizar, he tenido que transformar mi RUC, ¿no? De ser un trabajador a ser un trabajador, pero con negocio propio. Y eso me fregó porque ya no tengo bonos. No tengo acceso a bonos, pero sí tengo acceso a solicitar un préstamo, ¿no? Entonces, eso ahorita sí se maneja, ¿no? Hay de todo en ese tipo de sistema, ¿no? Ya mi producto es Teoma, por si acaso. Ya, emprendimiento. Emprendimiento. ¿Qué vende? ¿Qué vende? Vendo productos, ¿no? Productos saludables. Hay de todo, comestibles, son complementos y suplementos alimenticios. Parecido, es muy parecido a Herbalife, sí, pero esta es una empresa Teoma, es una empresa peruana. Esta es una empresa peruana, Teoma se llama. Así está. Así se llama. Ya ustedes pueden ingresar a la página, ahí tiene su página web, tiene hasta su radio. Ya, ok, excelente, chévere, no hay problema. Te envío toda la información necesaria. Más, te puede hacer mi socia todavía. Esta información ha sido captada recientemente, no por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, Estructura Productiva Informal, participación del sector informal en el PBI y en el empleo equivalente entre el 2007 al 2019. En el 2019, mira, ha disminuido sí la participación del empleo del sector, pero era en el 2019. Ahora en 2020 no escucharon el 75%. Del 52,7% que era la participación del empleo informal, ¿no? Ahora es el 75% en el año 2020. Fue en el año 2020 cuando se incrementó, se disparó todo esto, ¿no? Y esto debido a que a la pandemia, ¿no? Post-pandemia. Ya participación del sector informal del 18,9% ahora pasó un 23%, 25%, perdón, 25%. ¿Ya? En el gráfico 2, esta información también nos explica de la condición de la informalidad también, ¿no? El empleo informal, ¿no? Y el empleo informal fuera del sector informal, ¿no? Eso también es una información reciente, información destacada hasta al 2019, ¿ya?
Consecuencias de la informalidad: ineficiencia económica, ¿no? Se congestionan mucho los servicios y la infraestructura pública también, externalidades negativas, menor productividad restringiendo el crecimiento económico también, ¿no? Eso es ineficiencia económica. Menor recaudación, el Estado genera poca recaudación, inequidad distributiva, ¿no? Impide el aumento de la presión tributaria, ¿no? Esas son las consecuencias que genera la informalidad en el Perú, ¿no? ¿Ya? Tal vez usted Ah, vamos a hablar de emprendimiento, chicos. La capacidad que tiene una persona para hacer un esfuerzo adicional. Ah, pero eso sí, interesante, mira este texto. Mira el texto, ¿no? Mira, hay que leer bien el texto para poder entenderlo. Esfuerzo adicional. ¿Ya? O sea, buscas un esfuerzo adicional a lo que normalmente realizas. ¿Ya? Para alcanzar una meta o objetivo. No, ahorita ustedes, su objetivo está enmarcado al examen de admisión, ¿ya? Pero hay personas que dicen, no, yo, sin embargo, profesor, yo hago bien este tipo de actividad de estudio, pero además tengo un pequeño negocio en buena hora. Eso es hacer un esfuerzo adicional a lo que normalmente haces, ¿ya? Dice, el emprendimiento aparece como una oportunidad para insertarnos en lo laboral e incluirnos socialmente con los jóvenes, ¿no? En una inclusión social de los jóvenes, ¿no? Desarrolla capacidades individuales, liderazgo, ¿no? Laboral, también capacidad para resolver tus propios problemas por ti solo. Organizacionales también, sabes trabajar en equipo, ¿ya? Capacidades para impulsar emprendimientos. Empleo juvenil independiente. Aquí no le gustaría ser independiente, ¿no? ¿Ya? Yo he tenido personas, inclusive, ¿no? Así, me acuerdo cuando yo inicié este tema de la empresa donde con quien estoy laborando, también soy un empresario. Me acuerdo hubo un tiempo donde hablé en colegio, en un salón de 5º año, hice el tema de emprendimiento, y le hablé en mi ejemplo, pero así como ahora, ¿no? ¿Ya? Y a la semana siguiente recibo la llamada de una de las alumnas del salón, preguntándome acerca de este tipo de negocio. Entonces, eso ya lo hicimos aparte, muy aparte de las clases. Ahora esta chica pues no paga su propia universidad, ¿no? Ella está estudiando en la San Ignacio de Loyola. Ella paga su propia universidad, ¿no? Entonces, con el negocio. Entonces, le va bien, tiene aparte otros negocios pequeños, ¿no? Felizmente aprovechó la oportunidad también de parte de su mamá, bueno, de su familia y su mamá, que tienen una casa grande y que han hecho un mini mercado en su casa y le han regalado un espacio para ella. Ella tiene su tienda de ese producto con el que tenemos negocio y además ha abierto su pequeño negocio de cafetería, ¿no? Vende café así tipo Starbucks, ¿no? Entonces, está mejorando y ella dice, estoy haciendo un esfuerzo adicional a lo que normalmente hago en la universidad, ¿no? O sea, estudia en la universidad, ¿no? Se mata estudiando, pero también ya tiene su negocio y aparte que tiene 2 personas que trabajan con ella, ¿no? Con ella, ¿no? Entonces, ese es importante poder hacerlo, ¿no? Lo que hizo Henry Ford también, ¿no? ¿Ya? Empleo juvenil independiente. Tiene 18, 19 años esta chica ya. Creación de empresas propias, ¿no? Creas tu propia empresa. Todo eso, ¿no? Eso es emprendimiento, ¿ya? Pero siempre darse cuenta que tienen que hacer un esfuerzo adicional a lo que hacen normalmente, ¿no? Porque obviamente el estudio te copa un tiempo y eso es obligatorio en una persona para poder surgir profesionalmente. Pero también el negocio te ayuda a poder mejorar otras satisfacciones también, ¿no?
te compras tu propia ropa, o sea, te vuelves más independiente. Características, la creatividad se basa siempre en una idea abstracta y no concreta que puede estar inspirada por cosas, objetos o situaciones ya existentes. Esta diapositiva, chicos, por si acaso, se basa según el boletín de la presa Marcos, por si acaso. Ya según el boletín que le dan en la presa Marcos, mi teoría se basa en eso, ¿no? De acuerdo ahí. ¿Ya? Ahora, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leerla y razonarla y analizarla, ¿no? La creatividad supone trabajar con lo que ya poseemos, ¿no? Con lo que tienes ahorita. ¿Qué haces? ¿No? La transformas o la mejoras. Es lo que quiere la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que no solamente te da la teoría, sino esa teoría, ¿no? La trabajas, pero no solamente trabajas esta, sino te buscas otras informaciones más que tienen que ver con esto, ¿no? Eso es creatividad también, ¿no? La innovación es introducir un nuevo o mejorado producto, ¿ya? Un nuevo método de comercialización, nueva forma de organizar tu empresa, tu negocio, ¿no? Hay varios innovadores en este aspecto, ¿no? La forma de cómo tratar a sus trabajadores, prácticas internas dentro de la empresa, ¿no? Organizar el lugar de trabajo también, ¿no? ¿Cómo puedes organizar tu propio lugar de trabajo? Hay tipos de innovación, innovación de producto, innovación del proceso, innovación organizacional e innovación en el marketing, también la forma de vender tu producto, ¿no? Ahora utilizan bastante las redes sociales, ¿no? Ese tema de las redes sociales ayuda bastante a poder innovar, ¿no? En el tema del empresarial, ¿no? La innovación de productos, mejorar el producto o crear uno nuevo, ¿ya? Innovación de proceso, hay varias formas de poder mejorar la producción, ¿no? Control de calidad, por ejemplo. Ya nuevas maquinarias, nuevas herramientas que necesitas para poder elaborar bien tu producto, ¿no? La innovación organizacional es cómo te organizas en tu propia empresa, en tu propio negocio, ¿no? Imagínate, esta chica a la cual le invité, pues, ¿no? Para que pudiera formar parte del negocio, ella, mira lo que ha hecho, ¿eh? Y qué interesante es, ¿no? Como ella no tiene mucho tiempo porque está estudiando en la universidad y encima aplica su negocio en ahora su puesto de venta, ¿no? No tiene mucho tiempo y necesita abrir. Entonces, ¿qué hace? No contrata personas, no contrata porque no puede contratarlos, dice. Entonces, ¿qué es lo que hace? Les dice, tú vas a trabajar conmigo, ¿ya? Vamos a ser nosotros los mismos socios, sino que, ¿no? Arácnidos. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace ella? Agarra y le dice, no vas a trabajar para mí, yo no te voy a pagar un sueldo, ¿ya? Vas a trabajar conmigo, vamos a tener las mismas ganancias, ¿ok? Pero tú vas a trabajarlo y yo te voy a ir administrando todo lo que tienes que tener, ¿no? Entonces, cosa que así vas ganando plata y vas invirtiendo en lo que nosotros tenemos. Pero no contrata a cualquier persona, obviamente. Contrata a personas en las cuales le tiene confianza. Entonces, esa es una forma de organizar su negocio, su empresa, ¿no? Y qué interesante porque a veces hay personas que tienen más tiempo que nosotros, ¿no? Entonces, ahí está la idea de poder mejorar su forma de organizar, implementar nuevos métodos organizacionales, cambios en prácticas de negocios, organización del ambiente de trabajo y relaciones externas de la empresa, ¿no? Y la innovación en el marketing es la nueva forma de vender, ¿no? De verdad tengo de ejemplo a esa señorita ahora. ¿Por qué? Porque ha creado, o sea, como ahora los jóvenes tienen mayor facilidad para poder conocer más rápido el sistema virtual, esta chica ha aprendido bastante el Canvas, ¿no? Es un método para poder mejorar la publicidad, el método Canvas, ¿no? Ha utilizado herramientas tecnológicas. Oh, entonces, eso es lo que se manifiesta dentro de la innovación en el marketing, ¿no? ¿Ya? Tipos de emprendimiento,
Ay, ay, ay. Hay emprendimiento por oportunidad, ¿no? El emprendimiento, escucha bien este dato porque ha venido en examen de admisión hace poco, ¿ya? El emprendimiento por oportunidad surge cuando hay crecimiento económico, ¿ya? O sea, cuando vemos que están dándose nuevas oportunidades porque la economía en el país está creciendo, hay emprendimiento por oportunidad. Y el emprendimiento por necesidad es cuando hay un problema, cuando hay crisis económica. Entonces, a la pregunta, en el año 2020, ¿el emprendimiento se generó por oportunidad, más por oportunidad que por necesidad, o más por necesidad que por oportunidad? En el año 2020, la respuesta es emprendimiento por necesidad. Vino en el examen de admisión, ¿eh? San Marcos, hace el primer examen, si no me equivoco, ¿no? Entonces, debido a la crisis económica generada, pues, no por el post-pandemia, ¿no? Entonces, ahora las preguntas más que todo van a venir con temas de COVID, temas de pandemia, ¿ya, chicos? Entonces, eso te va a llegar y cuando utilicen esos temas, aquí está la respuesta, aquí está la respuesta, ¿ya? Eso es en el árbol, bueno, para poder hacer un plan de negocios, un plan de negocios, primero tienes que empezar, pues, ¿no? Y esto también ha venido en examen de admisión, ¿ah? Para poder iniciar un plan de, una actividad de emprendimiento, tienes que iniciar por un proyecto de negocios. Se inicia por un proyecto de negocios. Y el proyecto de negocios empieza por un árbol de problemas, árbol de objetivos y el plan de acción. ¿Ya? Acuérdate, para poder iniciar la actividad de este emprendimiento, ¿cómo podemos empezar? Por un proyecto de negocios. Proyecto de negocios. Y el proyecto de negocios, ¿cómo empieza? Árbol de problemas, árbol de objetivos y plan de acción. ¿Ya? En cuanto al ciclo de vida de un producto, tenemos la introducción, que es un nuevo producto, llega al mercado, ¿no? Si tú ves en el problema, en la pregunta, un nuevo producto llega al mercado, esa es introducción, ¿ya? El volumen de ventas es bajo todavía porque recién está siendo conocido, ¿ya? No es conocido y por ende los costos son muy altos, ¿ya? Ahora, ¿pero qué pasaría si ya lo conocen ya? Por ejemplo, ahorita en la empresa donde yo estoy recién está entrando a una etapa de crecimiento económico, ¿ya? Está entrando en una etapa de crecimiento económico. ¿Qué quiere decir? Que la etapa empiezan a aumentar las ventas ya. Ya muchas personas en el Perú la están conociendo. Y no solamente se conoce en el Perú, se conoce en Colombia, en otros países, y van creciendo. Eso es un ejemplo de crecimiento. Madurez quiere decir de que el producto ya está consolidado en el mercado. Herbalife es un producto que ya está consolidado en el mercado. ¿Ya? El crecimiento de ventas se ralentiza, ¿por qué? Porque ya se vende en todos lados. Ya todos conocen Herbalife. Declive, esperamos que no llegue a este sistema porque dice que este sistema implica que el producto empieza a decaer en sus ventas. El producto se prepara ya para salir de mercado, ¿no? O sea que lo que tenemos que hacer aquí es reformar o renovar el producto o buscar un producto adicional para que la empresa no caiga, ¿no? ¿Ya? Por último, el flujo de caja es un término también financiero dentro de lo que es el emprendimiento que nos detalla cómo se dan los ingresos y los gastos de dinero, ¿no? Que una empresa o proyecto empresarial tiene en un periodo determinado. ¿Ya? Chicos, ¿por qué? Y esto vino también en el examen de admisión, ¿ah? ¿Cuál es el objetivo del flujo de caja? ¿No? Saber manejar bien nuestras actividades de operación, inversión y financiación, ¿no? De la empresa. ¿Cómo va a operar? ¿Cómo opera? Si es necesario invertir, financiarme en la empresa. O sea, me busca mis realidades. Ventajas. Dentro de las ventajas tenemos en que puede analizar
la dinámica de ingresos y egresos de una empresa. Es un importante indicador de liquidez. Liquidez, saber exactamente cuánto dinero tiene o si es solvente o no es solvente la empresa. Y determina la rentabilidad, ¿no? O sea, ¿es rentable mi empresa? ¿Cuánto tiempo tengo para recuperar mi inversión? ¿No? Todo eso son ventajas, ¿no? Ese es un ejemplo del flujo de caja, ¿no? Donde nos dice al final, ¿no? De que la empresa es rentable, ¿no? Es rentable, a pesar de tener un mes, ¿no? Con un saldo negativo, pero todos los demás meses ha generado saldos positivos, así que la empresa es rentable. ¿Ya? Esto es en cuanto al tema del día de hoy, ¿ya? Chicos, de verdad, sí, y como lo dice